Imagina un bosque de 1,7 millones de metros cuadrados a los pies del monte Fuji, en Japón. Un lugar rodeado de árboles, niebla y silencio. Pero aquí no hay templos antiguos, ni casas de té, ni turistas con cámaras. Lo que hay son laboratorios, fábricas y viviendas pintadas de un color amarillo muy específico. En este lugar, el silencio no es casual, es parte del diseño. Dentro de las naves industriales, las luces están apagadas. No porque sea de noche, sino porque no hacen falta. No hay humanos caminando entre las máquinas. No hay cascos, ni supervisores, ni ruido de conversaciones. Hay miles de robots amarillos trabajando en completa oscuridad. Soldan, montan y pulen con una precisión milimétrica, las 24 horas del día, sin descanso, sin errores y sin supervisión directa. Y lo más sorprendente no es solo lo que hacen, sino lo que fabrican. Estos robots están construyendo más robots amarillos. Bienvenidos a Fanuc, una empresa prácticamente desconocida para el público general, pero absolutamente esencial para el mundo moderno. Fanuc es, hoy en día, la empresa de robótica industrial más importante del planeta. Sus máquinas están presentes en fábricas de automóviles, en plantas electrónicas y en líneas de producción de alta precisión en todo el mundo. Si usas un iPhone, es muy probable que un robot de Fanuc haya ensamblado alguna de sus partes. Si conduces un coche moderno, es casi seguro que fue soldado, pintado o montado por uno de ellos. Sin Fanuc, gran parte de la industria global simplemente no funcionaría. Y, aún así, la empresa es extraña. No da entrevistas con facilidad, no presume en redes sociales, no sigue las reglas habituales del marketing tecnológico. Todo en Fanuc parece responder a una sola idea: máxima eficiencia, mínima distracción. Detrás de esta filosofía hay una historia poco común y un fundador aún más peculiar. Un ingeniero japonés obsesionado con la precisión, que desconfiaba profundamente de las modas, que odiaba el color azul y que creía que los humanos no debían estar en las fábricas del futuro. Hoy vamos a descubrir la historia del llamado Ejército Amarillo y del hombre que, sin buscar fama ni reconocimiento, cambió para siempre la forma en la que el mundo fabrica casi todo lo que usamos. Todo empezó en 1956. En plena posguerra, cuando Japón todavía estaba reconstruyendo su industria, una empresa llamada Fujitsu decidió explorar una idea que, para la época, parecía casi ciencia ficción: el control numérico computarizado, o CNC. La idea era simple de explicar, pero revolucionaria en la práctica. Querían que las máquinas herramientas se movieran solas, siguiendo instrucciones de un ordenador, en lugar de depender completamente de la mano de un operario ajustando palancas con paciencia infinita. En otras palabras, que las máquinas pensaran por sí mismas. El proyecto cayó en manos de un ingeniero brillante, y claramente fuera de lo común: el Dr. Seiyuemon Inaba. Inaba no era solo un talento técnico excepcional, era también un líder extremadamente rígido, meticuloso y convencido de que la disciplina absoluta era la única forma de alcanzar la perfección industrial. Con el tiempo, su personalidad se volvió inseparable del proyecto. Bajo su dirección, el sistema CNC de Fujitsu empezó a destacar por algo poco habitual. Era más fiable, más preciso y más estable que cualquier alternativa occidental. Pero Inaba quería ir más lejos. En 1972, el proyecto se separó oficialmente de Fujitsu y se convirtió en una empresa independiente, Fanuc. A partir de ese momento, Inaba tuvo control total. Y con ese control, impuso una cultura empresarial como el mundo no había visto antes. Todo debía ser amarillo: los edificios, los logotipos, los uniformes, los vehículos de empresa, incluso muchos de los interiores. Según Inaba, el amarillo representaba al emperador, pero también tenía razones prácticas. Era el color más visible en entornos industriales y transmitía energía, alerta y presencia. El azul, en cambio, estaba prácticamente prohibido. Existen numerosas anécdotas internas que cuentan que, si un empleado aparecía con una corbata azul, Inaba podía reaccionar con una furia inesperada. No porque la corbata fuera importante, sino porque simbolizaba desobediencia. Pero reducir Fanuc a una excentricidad cromática sería un error. Detrás de esa estética casi obsesiva, había una idea extremadamente clara: eliminar todo lo innecesario. Inaba creía que las fábricas debían ser entornos controlados al extremo, sin improvisación, sin ruido humano, sin distracciones. Cada proceso debía ser repetible, cada error inaceptable, cada máquina
mejor que la anterior. Mientras otras empresas buscaban flexibilidad o marketing, Fanuc apostaba por algo mucho más radical: fiabilidad absoluta, incluso si eso significaba parecer extraños o anticuados. Y esa obsesión, que muchos consideraban excesiva, estaba a punto de convertir a Fanuc en una pieza clave de la industria global. Porque cuando el mundo empezó a automatizarse de verdad, Fanuc ya llevaba décadas preparándose. Entonces surge la pregunta clave: ¿por qué Fanuc es tan importante? Antes de que los robots amarillos se volvieran omnipresentes, Fanuc ya dominaba algo mucho menos visible, pero igual de crucial: el control numérico computarizado, o CNC. Si entras hoy a cualquier taller mecánico avanzado del mundo, desde Alemania hasta Corea, desde Estados Unidos hasta Japón, hay una altísima probabilidad de que la pantalla que controla la máquina sea de Fanuc. No importa si la máquina corta metal, perfora, fresa o da forma a una pieza compleja. El cerebro, que traduce un diseño digital en movimientos físicos, casi siempre es el mismo. Fanuc controla más del 50% del mercado mundial de controles numéricos. En la práctica, esto convierte a Fanuc en algo muy parecido a un sistema operativo industrial. Así como Microsoft domina los computadores personales, Fanuc domina las máquinas que fabrican el mundo físico. Y esto tiene consecuencias enormes, porque cuando una empresa instala un sistema Fanuc, no solo compra hardware, compra estabilidad, compatibilidad y décadas de conocimiento acumulado. Los técnicos se entrenan en Fanuc. Los ingenieros diseñan pensando en Fanuc. Las fábricas se construyen alrededor de Fanuc. Cambiarlo no es imposible, pero sí extremadamente costoso. Sin embargo, para Seiwemon Inaba, eso no era suficiente. A finales de los años 70, Inaba llegó a una conclusión simple pero poderosa. El CNC era el cerebro de la fábrica, pero faltaba el cuerpo. Las máquinas sabían qué hacer, pero seguían dependiendo de humanos para ejecutar muchas tareas físicas. La solución era obvia para él: robots industriales. Fanuc desarrolló su primer robot en esa década, y desde el inicio tomó una decisión que los separaría del resto del mundo. Mientras otras empresas intentaban crear robots multiusos, flexibles y adaptables a cualquier tarea, Fanuc hizo exactamente lo contrario. Se centraron en solo 3 cosas. Primero, que fueran amarillos, no por estética, sino por visibilidad, identidad y coherencia industrial. Segundo, que nunca se rompieran, no que fueran baratos, no que fueran elegantes, sino que pudieran funcionar durante años, incluso décadas, casi sin fallos. Y tercero, que fueran ridículamente precisos. Cada robot Fanuc estaba diseñado para hacer un número limitado de tareas, pero hacerlas mejor que cualquier otra máquina del planeta. Esta filosofía hizo que los robots de Fanuc no fueran los más vistosos, pero sí los más confiables. Y en la industria, la confiabilidad no es una ventaja, es la diferencia entre ganar dinero o perderlo. Con el cerebro del CNC y el cuerpo del robot, Fanuc había construido algo único: un ecosistema completo de automatización. Y a partir de ese momento, su dominio ya no sería solo técnico, sino estructural. Aquí es donde la historia se pone nivel Terminator. En los años 80, Fanuc introdujo el concepto de Lights Out Manufacturing, fabricación a luces apagadas. Inaba pensó: si los robots no tienen ojos y no se cansan, ¿para qué gastar dinero en luz y aire acondicionado? Sus fábricas principales en el monte Fuji funcionan semanas enteras sin un solo humano entre en la sala. Un robot de Fanuc puede fabricar piezas para otro robot durante 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo se detienen cuando se quedan sin material o cuando hay que cambiar una pieza cada varios años. Esta capacidad de autorreproducción mecánica es lo que les permitió escalar a una velocidad que dejó a sus competidores estadounidenses y europeos fuera de juego. Entonces surge otra pregunta importante: ¿por qué se dice que Fanuc es prácticamente intocable? La respuesta está en quién depende de ellos. Mira a Apple. Para fabricar el cuerpo de aluminio de un MacBook o un iPhone no basta con cortar metal. Se necesita un nivel de precisión extrema, repetible millones de veces, con tolerancias microscópicas. Para eso existen unas máquinas muy específicas llamadas robot drills. Son centros de mecanizado ultra rápidos, diseñados para producir piezas idénticas a una velocidad brutal. ¿Y quién las fabrica? Exacto, Fanuc. Cada vez que Apple lanza un nuevo modelo, se produce una carrera industrial contra el tiempo.
Decenas de fábricas en distintos países tienen que empezar a producir millones de carcasas casi de inmediato. En esos momentos, Fanuc suele recibir pedidos de miles de robodrills de golpe, no cientos. Miles. Sin esas máquinas, simplemente no habría capacidad suficiente para fabricar la cantidad de iPhones que el mercado exige. No es una exageración decir que, sin Fanuc, los lanzamientos globales de Apple serían imposibles. Ahora mira Tesla. Si observas imágenes de una Gigafactory, lo primero que llama la atención es el mar de brazos robóticos moviéndose al unísono. Muchos de esos robots son rojos, de la marca KUKA, especialmente visibles en tareas de ensamblaje general. Pero si prestas atención a las zonas más críticas, donde se manipulan piezas enormes, chasis completos o componentes estructurales, aparecen otros robots, los amarillos. Los robots de Fanuc son los que suelen encargarse del trabajo más pesado y más delicado al mismo tiempo. Son capaces de mover piezas que pesan más de 1 tonelada y colocarlas con una precisión que se mide en fracciones de milímetro. Ese tipo de combinación, fuerza extrema y precisión quirúrgica, es muy difícil de lograr de forma fiable. Por eso, cuando una fábrica no puede permitirse errores, paradas o desviaciones, suele recurrir a Fanuc, y aquí está la clave de su poder. Fanuc no domina por publicidad, no domina por diseño. Domina porque está profundamente integrada en las cadenas de producción más exigentes del planeta. Apple, Tesla y muchas otras empresas no solo compran máquinas de Fanuc, construyen sus procesos alrededor de ellas. Reemplazarlas no es imposible, pero sería lento, costoso y arriesgado. Y en industrias donde cada día de retraso cuesta millones, la fiabilidad se vuelve más importante que cualquier otra cosa. Por eso Fanuc no necesita llamar la atención. Su influencia no se ve en tiendas ni en anuncios. Se ve en el hecho de que, cuando el mundo necesita fabricar millones de objetos perfectos, siempre termina recurriendo a los mismos robots amarillos. A diferencia de figuras como Elon Musk o Mark Zuckerberg, en Fanuc no buscan atención. De hecho, la evitan activamente. Durante décadas la empresa prácticamente odió la prensa. No daban entrevistas, no hablaban con analistas de bolsa, no explicaban su estrategia a inversores. Incluso las visitas a sus instalaciones, en ese bosque a los pies del monte Fuji, estaban extremadamente restringidas. Para muchos, era casi un lugar sagrado. Mientras otras compañías tecnológicas construían su imagen pública, Fanuc hacía exactamente lo contrario. Y aún así seguía creciendo. Hoy, Fanuc es una empresa con decenas de miles de millones de dólares en efectivo, sin deuda significativa, con márgenes extraordinarios y una estabilidad financiera que pocas empresas industriales pueden igualar. No necesita endeudarse, no necesita prometer crecimiento exagerado, no necesita convencer a nadie. Por eso muchos la describen como algo más parecido a una orden religiosa industrial que a una empresa tecnológica moderna. Disciplina extrema, pocas palabras, horizontes de décadas, no de trimestres. Pero esta independencia no es una rareza cultural, es su mayor fortaleza, porque Fanuc ocupa una posición muy específica en la economía global. Es un cuello de botella. Al igual que empresas como ASML en el mundo de los semiconductores, Fanuc controla una tecnología tan crítica y tan difícil de replicar que no existen sustitutos reales a su escala. Si mañana Japón decidiera dejar de exportar tecnología de Fanuc, la fabricación de automóviles, electrónica y maquinaria avanzada en Occidente no se detendría de inmediato, pero empezaría a ralentizarse peligrosamente. En cuestión de meses, muchas fábricas tendrían problemas para mantener su producción, no porque no haya robots, sino porque no hay otros que ofrezcan la misma combinación de fiabilidad, precisión y soporte a largo plazo. En la industria, cambiar de proveedor no es como cambiar de marca de teléfono. Implica rediseñar procesos, reentrenar personal y asumir riesgos enormes. Por eso Fanuc no necesita ejercer poder de forma explícita. Su influencia está integrada en la estructura misma de la fabricación moderna. No es una empresa que domine titulares, es una empresa que domina infraestructura. Y cuando una compañía controla infraestructura crítica, el silencio deja de ser una debilidad y se convierte en una ventaja estratégica. El Dr. Inaba murió en 2020 a los 95 años. Se fue dejando un legado de hierro y amarillo. Su empresa sigue ahí, en el bosque, fabricando el futuro en la oscuridad. A menudo pensamos que el futuro son los algoritmos y el software, pero el futuro también es físico. Y mientras necesitemos objetos reales, necesitaremos al ejército amarillo de Fanuc. La próxima vez que veas algo perfectamente fabricado, busca el rastro del amarillo, porque probablemente
Una máquina que nunca duerme y que vive bajo un volcán lo hizo posible. Si te gustó este video, te invito a que me dejes un like y te suscribas al canal para nuevas historias interesantes. Nos vemos en el próximo.